audio. Según esto está sonando bien, pero voy a esperar a que alguien me reporte. No quiero dejarlos sordos tampoco. No es el plan. Ok, ahí So far so good, ok. Esperemos que siga así. Por lo menos por la que resta de la transmisión. Que hoy no creo que sea mucho rato. Probablemente pare pasadita a las 10. Pero es que sí quería acompañar al compa que estaba haciendo la vara. Estaba haciendo la transmisión en Radio Hit hoy. Sobre la nueva generación de consolas. Y se me fue el mouse al suelo. Se fue todo al suelo. Y ahora lo tengo que recuperar. Necesito una mesita para poner las cosas. Vamos a ver. ¿Qué quedamos aquí? Tenía que... bueno, tengo que ir al Ascalon. Pero también tenía que hablar con... Bueno, ya subí un poco de nivel. Ojalá que no se nos pegue el juego tampoco hoy. En Pequeño Mundo hay mesitas baratas. Sí, ocupo una mesita, pero también ocupo espacio. En Pequeño Mundo no tienen cuartos más grandes, porque creo que los voy a ocupar. Bajemos aquí. Ok. El problema de este juego es que no hay un fast travel, entonces llegar de un lugar a otro a veces es medio complicado. Aquí tengo algo que hacer, un diálogo con Swansea y tengo un nuevo diálogo con Lady Ashbury. Qué extraño. Probablemente porque conocí a la hija. Esta vara estaba a la pura par de mi casa, convenientemente. Pero me dan ganas de ir al hospital primero, porque el hospital me da una conversación que no he tenido y la tenía que haber hecho así al rato. A ver, marcadores. Si puedo irme por aquí. Vamos a quitar este marcador y vamos a quitar este marcador y vamos a poner uno aquí y uno hacia acá para encontrar la ruta. 34 metros. Bueno, ya esto me lo abrieron. Ya abrimos de este lado. Si ya con las puertas abiertas es otra cosa. Whitechapel estaba feo. Lo tenía súper abandonado. No tengo ningún pequeño mundo cerca. Eso es el único problema. Ay, sí es cierto. La señora esto. Usted tiene diálogo nuevo. Había olvidado que existía ese personaje. My dear colleague. Esta es la que vende medicamentos. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? When people buy guns instead of medication, it means they have already traded hope for fear in their hearts. In my book, that's never a good thing, Doctor. Ok, ¿tenemos cosas nuevas? No. ¿Y aquí? No. Ok, no me interesa hablar con usted. Me interesa conocer a su esposo, que sé que está haciendo las drogas. Chao. Esa música tan rara ahí con esos coros. Eso es nuevo. Bueno, aquí están estos maes. Joe, please, I don't have your money. Come on, Barrett, you know the game. You pay for peace of mind. Can't you just look me El hospital, aquí agarro hacia la derecha y me voy directo. away this week, Joe? Come on, we can sort it out, right? It's not my fault. ¿Estoy bien? Sí, voy bien. Ay, ay, feo. No lo vi. Ey.
tiene derecho a esquivarme. Oh, oí algo. Dios mío. Hay que morirse. Ok. Vamos a ver qué me dice el Dr. Swansea. Tengo mucho interés en esas conversaciones porque hace rato no voy ahí, entonces quiero ver qué tanto ha cambiado. Not a good place for a stroll. No, para nada, menos para usted. Permiso. It ain't human! Kill it! Aquí está el hospital. Hace rato no voy al hospital, pero hace rato. El spam. Spam de la marota. Ok, sí, ya vi. Ese más es muy intenso. ¿Dónde estamos? Ok. ¿Cómo sale el mapa? A mí me gustaría tener el mapita aquí a la par mía, no estar abriéndolo y verlo. Como en otros juegos. Que hay mucha gente con la que no he hablado durante mucho tiempo. Este es el del brazo malo. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Fiddick. Dr. Reed. Any news about my operation? You seem worried about the safety of your family. You seem worried. And it's obviously the reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. Tal vez esté viva. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that Really? since I got here? I thought I was in Yo a soy el único hospital. decente. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, ¿No es verdad? perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't If be me happy with me missus. going on like this. Le dimos para la Goodbye anemia. for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Que esté bien, cuate. A él no me lo podría comer porque me interesa la vara de los hijos. No quiero que se queden sin papá. ¿Dónde está la mamá de vampiro? Aquí está. Hace mucho no hablo con usted. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? Foto. I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Friday. Sí, es viernes 13 del 2020. Es más importante. Eso es complicado. ¿Por qué mi teléfono se apagó? No se apagó. A ver si me habla por ahí. Sirva. Bueno, en fin, ya está. Oh, hábleme de Tell los me, vampiros. Thelma, Thelma. what do you really know about vampires? I saw one and he saw me. He saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Here in London? Yes, and it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. ¿O quiere que sea? You have No no voy a ser idea odioso what tampoco. problems your claim could cause if heard by the wrong people, Miss Howcroft. You must stop this nonsense now. Why fear the truth? It's Strange nonsense. things live in Se the lo hizo un dark, vampiro, Dr. Reed. digamos. Strange and ancient beings that were here before this island even had a name. ¿No hay más para decirle? I'll leave you, Mistress of the Dark, to your Mistress of the nocturnal Dark. activities. Suave, ¿usted tiene algo? Good evening, Miss A ver Howcroft. si la puedo curar. How are you tonight? I need blood, Doctor. Do you require my services? My condition cannot be understood by you, mortal. This curse is beyond your science. Tome.
Well, until the day science finally admits failure, please accept this little contribution. Thank you, Doctor. Your efforts are admirable, though laughable. Ella es de mis personajes favoritos, definitivamente. Es para el dolor de cabeza, ok. Ok. I'll leave you, Mistress of the Dark. I wonder what your last thoughts would be, sir. ¿Qué dice el mae que le paga el OnlyFans? Aquí está. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Evening, Dr. Reed. No tenemos nada nuevo que decir. Chao. Goodbye for now, Mr. Elwood. Oh no. Hey. Every street corner. The daily routine. Ay, qué dramático. Vamos a hablar con Swansea. Hey, Swansea, ya volví. Hello, Como 10 Jonathan. días después, pero volví. Back from the city already? How is the situation over there? Tense, to say the least. I am sure every obstacle will cede to your relentless determination. In the meantime, can I be of any help? Oh, Did you know that Lady Ashbury is an artist? And rather a good one. Well, actually, yes. no, me imagino que I ella ha attended an practicado por exhibition of her siglos. paintings before the war. Beautiful landscapes and stunning portraits. I wish I'd purchased one. Perhaps we could go to her next exhibition, you and I. What a beautiful idea, Jonathan. Did you know she told me once she had been a model for famous painters? But she never told me which ones. What can you tell me about Lord Redgrave? Oh, the legendary founder of the Ascalon Club. I'm afraid I cannot help you with that, Jonathan. So you do know him? All the Brotherhood knows about Sorry. him is highly confidential. He is dangerously intimate with the royal family and Britain's inner circles. Are you afraid of him? Is he that dangerous? No, but since most ancient vampires were killed or fled England during the Great Hunt of 1850, he may be the oldest British vampire. A myth in the flesh, so to speak. Okay. What can you tell me about the Great, Great Hunt? Hunt. A Esto me sad recuerda a story, Richard. my dear friend. Tragic, in fact. The Brotherhood was betrayed by some of its most trusted members. Why was it a tragedy? Not only did the Guard of Prewen hunt down and kill most ancient vampires of England, they also destroyed or confiscated their possessions. Ladrones. Priceless knowledge was lost in just a few nights. Tell me about the betrayal. The founders of the Guard of Prewen stole precious and unique documents and reports Que los from the destruyeron Brotherhood's nada más. library when they left. They used them to identify and locate their next targets. Que ya no hay I nada shall más. return later. Thank you, Edgar. Ok, Edgar, no fuiste tan útil como esperaba, pero bueno. Está bien, supongo. Supongo. También está el doctor aquel horrible que sí mataría perfectamente. No sé quién es. Good evening, Miss Se Howard. cambió de lado. How are you tonight? Usted estaba allá, no me complique. Warm, rich. No me I'll interesa. leave you, Ya. Mistress of the Dark, to your nocturnal. Se cambia de lado, no es que me complica de saber dónde están. I'm quite busy right now, Dr. Reed. ¿Se está viendo bien? ¿Se escucha bien? Usted no tiene nada acá y aquí. Nada tampoco. Ok, chao. Thank you for your No tengo time. nada que hablar con usted. Por si me cae bien mal, mae. Usted. But in the circumstances, I'm willing Good evening, Doctor. And good evening to you, Doctor. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation Mal fondo. efficiently. Is there anything you have to say Linchado, about por this? cierto. It's a false conceit.
Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Ah, es conmigo la bronca. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Okay. Ahí siguen esa vara. Usted se ve que tiene dolor de cabeza. Do you need my medical? I would have been confused. I will see you. Goodbye. Necesita ayuda. Sí, me duele la cabeza. Bueno, chao. Después le ayudo cuando tenga medicamento, porque no tengo, pero creo que puedo fabricarlo arriba. Ah, esta madre, hace rato no le hablo también. Hay varias personas aquí a las que no les hablo hace rato, porque como me dediqué a andar ahí de cazavampiros, hay muchos personajes que dejé tirados. Vamos a ver si puedo fabricar algo aquí. Mientras tanto, ¿dónde está la? Esa planta nunca encontré agua para salvarla, entonces que se muera, no me importa. Este es el de dolor de... Ah, pero es que este no tengo la receta. ¿Cómo puedo conseguir la receta para esto? Cierto, no es... The flower's dying. Sí, que se muera. It needs water. Alguien tiene que tener la receta para el dolor de cabeza. Esperaría yo. Y esperaría que sea uno de esos doctores o una enfermera, pero no sé, vamos a hablar con las enfermeras. Usted. ¿Por dónde va? Usted, sí. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Hawkins. Nada nuevo, ¿no? Chao. Goodbye, Nurse Hawkins. Es que se mueven para todo lado y después no sé dónde está nadie. Hablemos con este man de afuera porque hace rato no hablo con él también. Hey, usted. Doctorín. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any Eres good el que news to share? ayudaba. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor Esto más souls. demasiado bueno. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. No es cierto, pero hago una tarea en línea. ¿Cómo es una tarea en línea? ¿Es que está en clase o...? ¿Es porque está en clase o cómo es la vara? No entiendo. Lo que le debería responder es esta, pero le voy a decir esta. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Okay. Goodbye, Dr. Tippett. Tippett no está ayudando, no está aportando, man. Hey, Tippett, tal vez tenga el medicamento para usted. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Do you need any medical... Yes, indeed. But don't... Ah, no tengo... Ah, es otro con dolor de cabeza, mae. ¿Dónde consigo el dolor de cabeza? El coso de dolor de cabeza. Goodbye, Dr. Tippett. Tal vez con ¿cómo se llame? Que está ahí a la vuelta de la esquina. Vamos a ir ahí. ¿Esta quién es? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. No. No. Do you require... I will be fine. Tome. Nurse. I'll try.
Ese es el de la fatiga. Goodbye, nurse. Okay. No voy a matar a un doctor o a una enfermera. Son muy importantes. Al matón aquel tal vez sea bueno que lo mate para que el hijo se vaya de la ciudad. ¿Quién está aquel mae? Nope. La puerta no abre. ¿Y este lado? No. Vamos por este lado. Aquí. No. Bueno. Vamos a lo que nos pidieron que hiciéramos. Yo digo que es por aquí. Aquí hay alguien. Ah, no, pero es que aquí me estoy devolviendo al hospital. ¿Usted cómo llegó aquí? Ah. Ok. Ah, choqué por estar viendo para otro lado. ¿Qué es el pleito que se tienen? Para Sony, eso es solo intenso. Esa fotografía, fijo, le va. Ah, aquí está, Rakesh. Y Rakesh tiene fatiga. Y yo creo que no tengo ya más medicamento para la fatiga. A ver, Rakesh. Good evening. Ah. Tell me the truth about your appointment as a medic man, during the medic. war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Very hard, sir. But I rose to the challenge. Dorotea era una de las maneras de conseguirlo. Do you realize how many soldiers died because of that decision? You should have refused. Yes, sir. I swear I did, sir. But no one listened. Sí, pero luego me When the engañó y first me hizo wounded matarlo. arrived, I had to do what I could. It is an unbelievable story, Mr. Chidana. It was a time beyond belief, Dr. Reed. But I'm happy not to deal with the wounded. I prefer caring for the dead. Sí, esa vara, yo me imagino las heridas de guerra y eran espantosas. You can't You're absolutely right, sir. But as a field surgeon, it was more like being a butcher. Do you believe you have really helped these people? My ratings were within the averages of the regiment. I saved lives, Dr. Reed. Does that not say enough about triage and war surgery? Do you need Well, the proximity of the dead is not the most healthy company. Sí. Even if the quiet can be appreciated. Tome medicina. Don't take too many Soy risks cuate. with your health, Mr. Chidana. None of us are immune to this disease. And that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. That's straight. Please Vamos show a ver me hasta what que you tiene. have. Of course. Una cosa que no me gusta es que no sé cuántos tengo en mi inventario, digamos. No lo veo. Usted cómpreme este brazalete. Tome 4 brazaletes. Los cigarros. Ese no, ese lo voy a deshacer. Cheap items. ¿Quién era Martin Nightingale? ¿Ese quién era? Sean Hampton. Esa es la cruz de Sean. Esto no sé qué es. Lo voy a guardar porque puedo conseguir algo a cambio de esto. The dead seem peaceful and lost at the same time. No sé quién es. Esto es esto.
Strickland. Strickland tiene dolor de cabeza y no puedo ayudarle. Bueno. Volvamos allá. Ya medio me ubico. Medio me ubico. Oh, no, por ahí no. Me cambiaron la música. Es donde hay un montón de peleones, pero no quiero pelear con ellos. No tengo tiempo para pelear con ustedes. Pero por si los más se respawnean, entonces me da pereza porque es como los mato y siempre vuelven a salir. Cristina ocupa más, no, fatiga. Cristina siempre tiene fatiga. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Change your mind? How are the conditions in Whitechapel these days? When I think about all the people who died trying to reach England, it seems we escaped a war just to die on foreign shores, hated by all. Nada nuevo. No, bueno. Goodbye, miss. Tengo que subirme un poco la sangre. Está como vajilla. Más si no hay alguna conversación nueva. Me crashó el juego. Ya es la tercera vez. Este juego me odia. Bueno, esperamos. Volvemos a cargar. Espero que haya salvado pronto. Creo que cuando entré a Whitechapel salvó. Espero. ¿Cuánto tiene que revisar el error? Es que sí, este juego estuvo en Game Pass un tiempo, pero fue como hace rato ya. Bueno, va de nuevo. El sistema es demasiado intenso de Sony. Déjame continuar, juego. Si te voy a cargar, ¿para qué me preguntas? Ay, no tendría que preguntarme si no fuera porque se crashea cada rato.
Pensé que había pegado otra vez. Sí, por dicha cargo ahí. Ok, voy a ignorar a todo el mundo y voy a seguir directo. Permiso. Quítense todos. Bueno, este más sí podría ser mi alimento. ¿Cuánto tiene usted? A ver, hablemos. Usted es el más molesto de todos. It's Father Whittaker. Don't you fear. Faith, give. Tome No medicina. doubt your faith will prevail, but let me give you some extra protection against the devil's work. Medicine. Blessed be your generosity, my son. How is the Don't you hear the trumpets? The apocalypse is upon us, Dr. Reed. The final battle. Tell me the Joseph. reason why you despise Joseph Larrabee so Señor much, Joseph, ya ni me Tobias. acuerdo de lo que él me Faithless decía. shepherd is the worst criminal, for he leads his flock to the abyss by Es disregarding el otro the mal right que path. mató God Mary. smote this man, for he doubted. I only met him briefly, but he seemed a dedicated man who tried to provide guidance. Do you not believe in punishment, my son? I am not talking about the law of men. I am talking about judgment from heaven. Let me forever be my Lord. We are on science. I believe in the logical and factual organization of everything in the universe. God, if he exists, is just a principle waiting to be discovered. Armageddon is upon us, Dr. Reed. The final battle where every soul will be weighed. I'm afraid yours will burn for a long time. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists Hola, alguien. maintain Suave. Algo pasó. Se me apagó todo. Pero creo que no me desconecté. No estoy seguro. Porque era que no tengo señal. Ahí está, ahora sí. Está en vivo la bala, todavía sí. Ok. Fue solo el susto. Sí. Ok. them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But Ahora what sí, do I lo know? mato, le voy a dar Blinded como by science as I la am. razón. But Yo you soy are un ser del seeking mal y bla answers, bla aren't bla. you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Well, I suppose I can spare a few minutes listening Esto to ya me lo you. había dicho, no sé por qué me lo está tirando otra vez. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me habla tell así? you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Sí, me va a estar en nivel alto. I have heard enough. Que Goodbye. todo bien. Aquí estaba hablando con el padrecito que quiere que me vaya al infierno. Lo normal, lo normal. No me acuerdo de haber venido por aquí antes. Creo que ese es un área que no había explorado. Bueno, no tengo tiempo. No falta nada, sí. Mató a alguien. ¿Y esta puerta? No, no se abre. Sí. ¡Ah! ¡Un feo! Justo me pegó. Mejor hubiera guardado la vara esa para él. Venga, mira, mira. Zaguatón.
Y si hace como perro. Cámara, cámara. Ay, sí se me pegó el mentiroso. Ah, me agarró en el segundo. Sangre. Eso es maltrato animal. Yo también soy algo como... Ya yo no soy humano. Es básicamente National Geographic esta vara. Yo soy un vampiro y él es un bicho raro. No hay nada de maltrato animal aquí. Ningunos humanos no nos pueden juzgar. Este es el cementerio donde está el mae aquel que es poeta. ¿Y aquí qué hay? Puertas cerradas, es lo que hay aquí. Así está el mae, es el poeta. Coyotillos, mae. Ese es noble animal. Como era buen can. Hey, usted. Aquí está el mae de Arqueto que escribe poesía en el cementerio. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening to you too, my good sir. Can I be of any help? Usted sí es horrible, mae. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel? Villan. I imagine we are all part of some nightmare without beginning nor ending. If only the dreamer could awake. ¿Tenemos algo nuevo? Ajá. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. No. Es retro. Hola, ¿alguien? Bienvenidos. Are you not curious? Seguimos hablando con posibles alimentos. That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Yo tengo algo suyo. Dr. Reed. ¿No? No puedo dárselo. Do you need medical attention? Do you have a pill for inspiration? No quería hacerle eso. Casi me lo como. Vampigatos hoy es jueves de vampigatos. No quiero convertirlo en comida todavía. Solo quería averiguar qué tan comida era. Está bien, Nethercott. No se muera. Siga haciendo su poesía gótica, romántica. And good evening to you too. Es el mae que siempre está en Chepe en una librería. Libreta diciendo a la gente, no se apoya el arte. No, pero ese le leo poesía mía por dinero. Y si no le compro la poesía, lo agarro a pichazos. ¡No! ¡Otra vez! Botón equivocado. Perdón. Cuando grito suena muy duro. Esa no es la idea. Pero es que ya van 2 veces por estar viendo el chat. A veces hago una animalada. Dice, se juntó toda la calaña hoy. Hey, Nethercott. Ahora sí, hablemos. Lo que yo quiero ver es en qué nivel está el mae, porque sin querer lo agarro a cada rato. Están 3 y es que ya lo... Ya lo alcancé. ¿Qué se hizo la mae muda? ¿Es esa que iba a ir para afuera? Es esta. Esta es la muda. Hey, muda. Hello again, miss. Ni siquiera estoy seguro que sea muda. Camelia. Ah, bueno, hay otro mae que hace poesía también. Sí, pero yo sé que el metalero que vende dibujos feos, el mae. Tell me, Camelia, how are things now the dispensary is closed? Pero ella no habla. ¿Por qué le pregunta? Porque no entiendo, esto es muy extraño. Buen checo también. Usted apoya el arte. Este igual de piedrero que el mae de los poemas de Chepe. ¿Quién está de piedrero? No, ese no es checo, ese es retro. Ya está bien. Well. Goodbye then.
nada importante. Vámonos. Ah, este es el mae que era. Este sí me interesa hablarle. Usted. El chico de las poesías. La situación en Whitechapel, ¿qué dice? I always thought it was my role to reveal what really happens in these forgotten parts of London. And you're not sure anymore. Empty coffee. Amenaza a la gente, sí, ese sí lo he visto, el mae que amenaza a la gente porque compran dibujos. I'm trying to report the truth about what's going on, but no Pero one que son dos. believes it anymore. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Hey Darby, no le pregunté si ocupaba ayuda médica. Good evening, Doctor. Can I help you? Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows? Ah, no tengo medicina para usted, pero se la voy a hacer y se la voy a traer. Usted me cae bien. I will see. Goodbye, Mr. Darby. Me encanta que uno les pregunta ¿cómo está? Y uno y el maestro le dice estoy enfermo, me duele la cabeza. Y uno, bueno, hablamos después. El mae que escribe poemas en el cementerio está igual de piedra que el de poemas de Chepe, que el de dibujos de Chepe. ¿Cuál escribe poemas? A mí me hachó una vez. Yo solo conozco el de los dibujos. Sí, yo solo conozco el de los dibujos, no conozco al otro. Qué bueno dormir. Yo quería dormir, pero hoy no podía. Usted, yo creo que usted todavía no tiene conversación nueva, pero voy a preguntarle por aquello. You again? What do you want these? How is the sanitary situation in Whitechapel? I'm not easily scared, but crazy killers and armed patrols are lurking about. My son's right about this place. Yo dormí 2 horas en la tarde, qué envidia. Yo sí, hoy quería dormir, pero yo quería estudiar, pero hay stream. Ah, ahora es mi culpa, no jodas. Can I offer you? Keep your med. Toma mi medicina y cállese. Ahí está. Pride and stupidity, sir. Qué bien. Please take this medication. You'll feel better. All right. I'll take it then. Hola. It's not like I don't appreciate the gesture. Qué cáscara. Madre, sí, ya me está echando la culpa que no estudió, no jodas. Que si no estudió, ya es cosa suya. Igual voy a poner el stream en silencio. Para apoyar al amiguito, dice. A ver, ok. Vamos a ir a conocer a la sociedad secreta de vampiros legendarios de Londres. Ascalon. Si encuentro la ruta. Hay otro bicho feo. Vamos atrás. Está cantando black metal aquí. Yo podría subir ahí con mis poderes de vampiro. ¿Cómo no puedo pasar por aquí? Vean, aquí hay campo. Por aquí podría pasar, no estoy tan gordo. Yo iba a streamear, pero me reaban que estaba jugando. Hola, gentes. Pórtense bien. Estudien y esas cosas. No hagan como Esteban, que es un mal ejemplo para los niños. Feo. Estos pelones sí me molestan porque se teletransportan. ¿Por dónde va? Estoy medio desubicado, pero siempre estoy desubicado. No voy a perder el tiempo con esos maes. Por aquí. Dante's Inferno. El juego que es copia de God of War. Es Danny Field. Maes sí sonaba puramente Danny Field, la verdad. Yo me dormí. Nada. Que la vara con los pelones. Que eso teletransportan, mae. Y no estudié. Este también es un mal ejemplo, muchacho. A ver. Oh, no. Ya se nos pegó una vez el stream. El juego. No fue el stream, fue el juego.
El stream no se ha pegado, ¿verdad? El sonido está bien, no está muy escandaloso. No quiero gritarles al oído. Oh, no, aquí está la cosa de Lord Redgrave, no me interesa. Chao. Ya eso lo arruiné. Vamos a seguir. No, por aquí. ¿Está la abro? Mira, todo este tiempo tuve esa cerrada. Estaba cansada de ahí. No se vale, más que uno bretea tanto. Por lo menos unos bretean tanto, otros no. A mí no me gusta mucho dormir. No soy muy fanático de dormir, pero por aquí no he ido. Pero a veces de ahí no hay escape. A veces toca. Ay, aquí están estos maes. Ay, cierto, este huevón se iba a meter en la pandilla. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Yo lo escucho bien y solo se me pegó una vez, fue rápido. Ok, perfecto, gracias. Yo. Oh. I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. Free? Mama fell. You may soon find out that you have simply traded one set of shackles for another. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about Cállate, someone Igor. else. I'm fine and I have a future here. Sí, como comida. Have conditions improved in Whitechapel? No sé. I'm ready for whatever's coming. Back. Goodbye, young man. Esa es mi comida, young man. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Víctor Carvajal. ¿Qué diablos? Usted es comida fácil. Do you need assistance? Please. Feeling tired these. Tome medicina. There you go. Tal vez se le quite el Let's dolor hope de nobody huevos steals que it es. from you. Very funny. Goodbye, young man. Goodbye, young man. Vamos a hablar con este Mike. Good evening, Benjamin. Benjamin, Can I help era como se I'm llama. afraid not, Mr. Reed. Lexus se llama Rodney. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public Shout to this boy, execution. yes. I swear I didn't want to hit Javier him. es Javier. Sí, ese es otro I'm Javier. sick in the head, you see, and the boy just frayed me last nerve. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. Yes. Sounds Shell like shock, shell sí. shock. Esa era I've seen a few la cases. definición que estaba buscando. Esa vara en la Segunda Guerra Mundial fue rajado. Solo que nadie sabía qué era. O sea, todo el mundo creía que ellos estaban dementes. Y lo que tenían era PTSD. ¿O qué Peace and quiet, that's all. PTSD. ¿Cómo es? Sí. Síndrome postraumático, esa vara. Hay 3 Javieres en el barrio. Los que se saludan como media hora después. Hola a todos. Hola. Ok. A ver. How are conditions in Whitechapel these days? I hear gunshots every night. It's just like the war in the trenches, Doctor. I can't stand it. Sí, entonces, después de la guerra se trató a mucha de esta gente como lunáticos. And a bad temper. Pues no solo Good tenían evening, como el trauma de la guerra, Can I help you? sino que la sociedad los trataba súper mal. You don't seem well, Benjamin. Oh, Ay, no tengo tratamiento para neuralgia. What? ¿Ese lo puedo hacer? O sea, ese también es comida fácil, pero no quiero porque él me da lástima. I will see you later. Goodbye. A gun, I'll... Ok, ya hablé con él. Voy a ver si le puedo conseguir el tratamiento para la neuralgia.
Y después vuelvo aquí. Si no se me olvida, porque esto se me olvida. Aquí hay ratas. Ratica, venga. Taco de rata. No, no es una vara que mataba a la gente de locura. El shell shock es porque los maes estuvieron durante muchísimo tiempo en las trincheras escuchando las explosiones alrededor de ellos y la gente muerta. En la Primera Guerra Mundial, como fue la primera guerra moderna, con armamento moderno y con vehículos, tanques y esas varas, inicialmente los maes peleaban como las guerras antiguas, con batallones y la vara, pero cuando se dieron cuenta, pues ya los demás estaban demasiado preparados. Hola, Javier Cortés, ese soy yo. Rica las raticas, comida china. Entonces, pues todos los ejércitos empezaron a usar las armas a lo loco y tiraban bombas de gas, tiraban demasiada artillería. Entonces los soldados tenían que quedarse durante semanas dentro de las trincheras, rodeados de sus compañeros fallecidos. ¿Qué pasó? Rodeados de sus compañeros fallecidos en medio de sus desechos, porque no tenían cómo salir. Si salían los mataban, escuchando las explosiones alrededor de ellos. Entonces desarrollaban eso, shell shock, por los shells de artillería que explotaban alrededor. Los más tenían como un tipo de síndrome postraumático. Ay, qué puta. Zapazo, usted nadie lo llamó. Ese. Fuck, he's dead! Mine! ¡Au! Bloody monster! Bueno, gracias por su oportunidad. Que la Segunda Guerra Mundial tuvo más muertes, pero la Primera Guerra Mundial fue más cruda. No existía ningún tipo de acuerdo ni nada, y los mayas usaban cualquier cosa para enfrentarse a los rivales. ¿Ese quién es? Ah, esa es la hija de... Esa es Charlotte. ¿Qué pasará si yo me como a Charlotte? Charlotte es la hija de Elizabeth. Vamos a hablar con Elizabeth porque tenía una nueva conversación disponible. Aquí en Coro hay algo gringo. ¿Qué va a decir? La palabra gringo no la permite el chat de Twitch. Los más lo ven como algo insultante o no sé. Pero eso nunca fue claro si el maestro estuvo en Vietnam o no. Eso fue como algo que se decía. Sí, no sale la palabra gringo. Ustedes no, bueno, yo no sé si ustedes la ven, pero yo la veo aquí en mi stream, pero en el chat yo creo que no. Tal vez el que le escribe sí. Porque
Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. Aquí es donde tenía que venir Safis. Ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Puso seria la cosa. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Más se llama Redgrave. Pero esta hora está llena de cadáveres. Nah, yo pensé que estos más iban a tener un lugar un poco más limpio y bonito, digamos. Welcome to the Ascalon. There has been quite a battle here. Mientras tanto voy a saquear sus oficinas, con permiso. I'm sure the Soy Ascalon pobre. Club has the money to replace the furniture. No puedo abrir puertas, pero robarme más cosas, ¿no? Yo soy un vampiro pobre, ellos son vampiros ricos. Le robo a los ricos para darle a los pobres, en este caso yo. Voy a robarme el piano. Aquí hay un cuarto. Un cuarto. Esa armadura me asustó. It's locked, all right. No hay nada más que pueda sacar de aquí. El mal que entra por primera vez a un lugar y se roba las varas. Hasta clases en los vampigatos. Y claro, estos más son los que... Este club es donde están los más pichudos de todo Londres, digamos, de toda Inglaterra. Y el mae este me mandó a llamar porque yo maté al gorilón de ellos. Entonces ellos no esperaban que yo fuera tan poderoso, que este mae fuera tan poderoso. Al parecer el creador de Jonathan es muy pichudo. Es el super diablo ese, pero tengo que dar la vuelta, madre, no jodas. Bueno. Good evening. Aquí está Redgrave. Nombre cholo. Cleptomanía. Echaste una casilla. My good friends, if I may have your attention. Ese es el super vampiro. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Ah, okay. Here, here, here. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Bueno, tal vez él me dé respuestas. Dice el Scrooge. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Y este más de los Earl of antiguos. Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Reliable. Is she a good friend of yours? She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. No diga tanto, mae. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle Bueno, los ojos when de it este man son comes normales, to en realidad. important decisions. Pero es que yo creo que es el mío, do es not algo expect más. me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why have you asked me here? Because the crisis No, is porque ese más de escalating. los elders. Our enemies, the Guard of Priwen, have even launched an open hunt. The only way to calm things down is to put an end to the epidemic. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Doctor. En realidad quiero preguntarle But muchas first, cosas.
I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me? Este man es tan malcriado. Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. Hay varios tipos. Él But es un whatever Ekon. your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I primero. Quiero accept, preguntar I have muchas so cosas. many questions. Please ask. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the La lance pincha dónde. wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. Muerto, okay. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the crown, that you become a loyal servant of the Pincho British no va a entrar a Empire. esto. No le interesa. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Obviamente, no van a saber que son vampiros. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all Skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Ok. Se supone que yo tengo que estar de acuerdo. Que hay de retro, no mucho, la misma ñaña. A mí sí me sale. ¿Qué sale? ¿Qué? Sorry, que no vi el mensaje. A mí sí me sale. Ah, sí le salen las palabras. Sí, como que sí le sale, pero depende del navegador humano. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the assembly formally and proceed with your initiation. ¿Qué será mi iniciación? Oh, Fear diablos. not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes. Es demasiado creepy. Y se llama Redgrave. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Tengo que firmar con sangre. ¿Cuántos clubes vas a meterte? De momento solo este. Y este lo estoy haciendo porque Elizabeth me pidió que lo hiciera para averiguar qué es lo que quieren hacer. ¡Qué feo ese mae! ¡Ese feo!
¿Sabes lo que es ser inmortal y verse así toda la eternidad? ¿Me acuerdas? Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Fiestón. Bueno. Take your place among the bearers of the lance. One of us. One of us. Sí. ¿Y aquel señor que nada más trabaja para ellos? Y ahora hablo con ellos, ¿es? No. Y este más sí puedo hablar con él. Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Sí, son como Illuminatis, pero vampiros. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson. Aloysius Dawson. ¿Quién era él? Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Ahorita le ponen una capucha, ¿vale? It's for that very reason that I joined the club in the first place. Pero cómo? So you asked for membership. I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. Okay. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I Extraño este club. Are you sick? Personally, I Sí, soy consider my enfermazo. advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. What can you tell me about it? It's not really my place comienzan a to give you cantar. such information. I am merely a Ese mortal. roquillo es todo asco. ¿Cuál, este o el Redgrave? That. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak No of tiene our nombre más chairman cholo. without his consent. Okay, you're famous. Mr. Dawson. Of Dawson. Que siempre genera. The wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. ¿Por qué I'm no se sorry to convierte hear en that, vampiro? Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in, to cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What do you know about the Guard of No, Priests? tan albor y I should pincho. not say this, but I admire their Tenía commitment. toda la crema y This is nata. what the nation needs right now. No sé si es que no salen los comentarios. No sé, porque digamos, yo tengo aquí uno abierto para revisar lo que están poniendo. Pero si yo abro mi stream, bueno, mi programa de stream, a mí me salen los comentarios y ahí sí veo bien todo lo que ponen. Pero cuando alguien escribe gringo no me sale. Sí falta uno, pero a ese no le interesan los juegos. Entonces es extraño, porque a ustedes y a mí, en el que es oficial, me sale la palabra gringo, por ejemplo. Pero a la gente que está en esa otra vara, pues no le sale, porque yo lo abrí para revisar y no me salió. No sé, es muy confuso. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed.
What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Okay. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. Ah, no. A Qué raro un millonario que quiere hacer un muro. wall to isolate the deserving from the infected masses. By doing so, you would create two separate ghettos. Trump, sí, es un Trump What if the disease gets past the wall? The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection as soon as they appear. A necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed Sí, pero sigue siendo un from all doctor. mortal Y era doctor concerns. antes de ser vampiro. Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. No, usted me cae mal, usted será comida algún día. Ya no puedo hablar con nadie más. Redgrave, a ver, ¿con qué me va a That salir? went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though Lo hizo very pocos. long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. Sí, mande. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally, Los but I've been vampirhamburguesas. told he has some sort of immortal Pero ella no lo hace fetish con mala and is a intención. good Ella los friend of cría y los yours. deja Does it morir bother you después. that I consider him my good friend? As long as you reveal Sonó mal. nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You were spying on me. Not personally. Jacob Rusher. I rarely leave. Ah, no, ya van a empezar a hablar de cosas But once serias. he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Pueden votar el stream por sus palabras. Eso dicen todos. Deberíamos ver. Ahorita lo banean por poner eso. Who is Fergal? You know who killed him. Ah, sí, Who preguntamos was porque ese Fergal? man no era normal. I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Bansha was my squire Bansha. of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod. Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them Ah, for ven, werewolves. ahí están. Esos son los que You parecen do hombres know lobos. I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Bueno, le oí mucho, pero si todo bien, le gané. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied scowls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. Algunos son I pacíficos. have met peaceful and wise scars. Si ya yo no menciono esos To nombres para que en el exterminate them stream. means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche.
interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. ¿Qué pasó? Me encanta el mensaje. Hay nuevos para matar. Ok, esa es mi misión ahora. How's your investigation? I have a few questions. All right, but be quick. Ah, sí, hay más cosas para preguntarle. William Marshall. You made me swear on the blood of William Marshall Quiero during volver my chango. initiation ceremony. Why was that? William Marshall was the most glorious knight who ever lived. He served 5 kings and was a living example of probity for all. Probity. And he was my maker. Why is his blood so sacred to the Ascalon Club? He was simply the greatest defender of the realm we have ever known. I fought by his side at the Battle of Preston, and he made me his progeny following the fight. William Marshall was a vampire? Is this some sort of joke? Wait. Claramente no. Could he be my maker? That would be joyful news, for it would mean he still walks among us. But alas, the great knight has left this world for good. ¿Quién lo mató? What can you tell me about the Great Hunt? It's a major concern. Todo el mundo habla de I'm comida. convinced we'll only get a satisfactory conclusion by putting an end to the epidemic. ¿Quién es McCullum? I have already met Geoffrey McCullum. Ah, ese que I'm Max certain está he will entre persist cocina until he has killed every last vampire. The Guard's current successful recruitment campaign is driven by the ravenous behavior of the Skulls. I see. So without the epidemic creating Skulls, the Guard could not convince anybody of our presence. Exactly. Once we have put the epidemic behind us, we need only wait until the Guard grows old and weak. Time will once again become our ally. What about the risk of a full-scale attack here? Geoffrey McCullum is a daring leader. That is exactly why so many of our number have left the country until things improve. But not me. I founded this club. I'll die defending it. May I ask you about the mortal who attended my initiation? Mr. Aloysius Dawson. A member of the club does not normally ask questions about other members. We trust each other mutually. So he really is a member then? Indeed. Only the most eminent members are allowed to attend such ceremonies. Even if I admit some of us fled during the first hours of the Great Hunt. But Mr. Dawson is mortal. Are you not afraid he might reveal who you are? Especially to your enemies. Aloysius Dawson is a man of his word, as are all of us. This is the Ascalon Club, Dr. Reed. We do not grant access to the unworthy. Goodbye, Lord Redgrave. Godspeed, Dr. Reed. Godspeed. Chan, chan, chan. Hora de investigar más cosas. Y aquí robé, ya no. Ah, pero si puedo robar algo más. Dime. Dime esto. Ya no me lo robo porque soy parte del club. Estos son materiales para mejorar el club. Sí, eso. Me gustan las pinturas. Están chidas. Aquí hay sangre fea. Aquí hay una puerta. Oh. Esto sale a la calle. Está cargando. Está cargando. Ya no robo para los pobres. Ahora soy de los ricos que lo roban a sus propios ricos para... Ahora soy otra cosa. Ay, ay. Las cosas robar por robar. La robación. Hay que hacer robación. No mates el teclado. No le estoy dando tan duro, pero este teclado es muy ruidoso. Ya pedí mi teclado. Pero llegará un día de estos. No sé cuándo.
Esta es otra ruta, ¿verdad? Aquí yo no había estado. De este lado no había estado, sí. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Pues sí. Y yo creo que es verdad. Aquí hay alguien. Una persona nueva. Hola. No llore. Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. I am Karina Billow. I don't need any doctor. Rats? The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. No razor. I can't stop eating them. Pero es táctil. Help me, please. Help me to disobey the voice. Es un Logitech. Teclitos mecánicos for the win. Sí, mae, ya estoy, hace rato estoy con un teclado terrible. Fue gracioso porque cuando me compré la compu no sabía, no me acordaba que no tenía teclado. Yo pensaba que tenía uno aquí y después me acordé que no. Entonces tuve que comprar un teclado y un mouse, pero me había gastado toda la plata en la PC. Entonces tuve que comprar lo que había, como con 15 rojos. Y eso es lo que he tenido todo este rato. Yo creo que no es viejita. El mío es Logitech. Sí, me compré un Logitech. Yo quería uno inalámbrico. Razer tiene unos inalámbricos, pero aquí en el país no había. Y este tiene buenos datos. Entonces, vamos a ver. ¿Qué le pasó? The rats. The answer hides in their little crunchy bones. Their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Tell me about the voice in your head. Who is it? Suerte con el bichillo. Is it someone you know? Someone you met? Sonó muy gracioso. Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me or I'll abandon you. Help me, please, doctor. Come ratas. Bueno, no sé, a ver qué dice. Pues que tenía los ojos de diferente color. Todavía me falta un montón de gente aquí. Vean que un montón de gente me falta conocer. Pero está estable. Do you feel compelled to obey? Retiburguesas, qué buenas. Even if you're loath to submit to it. Yes. Please. Esperemos que sí. Help. Más sí, yo estaba pensando en la mejor película de todos los tiempos, esa. Demolition Man. Tell me about no acepto yourself, quejas al respecto. What do you do for a living? Oh, I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But Nelson las ratas. ¿Duro? ¿Qué? Before, it does not matter anymore. I'm so ¿Por qué hungry. quiere comer ratas? Dígame. What is the local news? Tiene buenas ratas y son sabrosas. Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Como canción de... Suffering. Ah, yo esa canción es buena. Nada nuevo. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Duro. Have you noticed anything duro. unusual recently? Infection. Infection. The rats carry it, I heard. Rats. Many rats around that big house. Funny smell, too. Dead flesh. And where is this house? West of the park. Not very far. A big house with no Van a empezar con los ratos. Ya ese juego lo pasé. light, no life left. Star Wars. Ok, usted ocupa ayuda. Can I help you, Miss Billow? I'm a doctor. The rats. No. Bueno, chao. I must go now. Ahí se ve. Esta es la loca de las ratas. No es de los gatos, es de las ratas. ¿Aquí viene acá? No. Aquí hay basura. ¿Quién bota plata? No.
una puerta. Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? Venus. I did not know you were back in ¿Cómo London. conoce? Oh, my dear Johnny. I'm so sorry for your loss. Mary was such a La sweetheart. máquina me abre el Thank todo. you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. I'm sure you can spare me a few minutes. For old times' sake. Come on, Pick. Of course you may Sí, enter, legítimo. Jonathan. La máquina me deja Mary entrar. came here with her husband and her son. Crossley. They were such O sea, voy a robarle primero. Ya voy. O me voy a entrar a su casa, sí, pero para revisar los cajones y después hablamos. De un toque. Prioridades. Ya me voy a dormir. Ábrame. Voy a robarle. Suave. hour of night. Estoy hablando sola. Hay un segundo piso. Voy a ir al segundo piso. Ya vengo. Tenía codeína. Yo tengo un respeto por los efectos de la codeína. Es muy poderosa. It's Tiene locked. muchas cosas. Esto está cerrado. Una puerta, pero esta puerta va para afuera. O sea, no me interesa. Crossley. Ok. Bueno, ya ahora sí ya. Qué extraño. Este es el cuarto, pero la parte tiene latina. Se le va a mojar la alfombra. Supongo que no usaban baños separados. Es que hay que ser fan de los Simpsons. La generación de nosotros es de eso. Más dinero. Pero todo es que el humor de mucha gente It's se a fue. pleasure to see you again, Venus. So you returned Sí, no from the habían war in baños. one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. Clarence. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. How have you been since the last time we met? How Esquina long de has los it been? cuartos. 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. Okay, su I esposo es understand. Clarence. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings. La parte What más I've plata. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Se chiva. Eco. Bueno, eso es bien. La gente ya están así. Es que... Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Probablemente. Oh, and again, Jonathan. Please accept my condolences for your sister. Thank you, Venus. It was so sudden. And I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful Penny stories. dreadful. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Mate. Robo sucio que no le deja moverse. ¿Cómo no le deja moverse? Aquí al fin, ¿qué hacía? Suave. Me brinqué una parte de su conversación y estoy confundido. Excelente. En esas épocas no habían baños. Momento. ¿Dijo algo malo? Yo no soy lento. Ok. Antes iba todo en las esquinas. Ok, eso sí lo vi. Cochinote. Se le movió todo.
El mundo de este maje. Vas a morir, Mo. Eso no lo entendí. La maje no deja de moverse de un lado a otro. Ah, es que seguro. No sé. Ustedes tienen una conversación. A ver, back. No puedo hablarle nada de eso. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? The Sus ojos, diga. I heard they Esa locked cara, themselves in their solo la own mamá se da house. cuenta They que could está just be muerto. afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, I'd pay them a visit. A big house, reachable through a courtyard, to the north of the railway bridge. No, ya esto no tiene nada. A esta ya la puedo mesmerear. Do you need my medical attention? No thanks, Jonathan. Ok, ya hablé lo que tenía que hablar con usted y ya saqué su casa. Entonces, todo bien. Ahí se ve, me saluda Clarence. That you are always welcome here. But at this hour of night? Me está diciendo que me vaya, ahora me voy a quedar. Me voy a sentar aquí a ver hacia el trastero este. Qué grosera, ya me voy. Solo porque la obligué a abrirme la puerta con mis poderes vampíricos. At least you survived the Great War. Sí, bueno, chao. Me gusta la musiquita. Miren, otro humano. Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. That's Clarence. You recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? Mira mi cara. Oh, God. Yo So no you sobreviví. survived the war too. So sorry, I didn't recognize. Pero lo robé solo porque quería que me fueran. Me iba a cerrar la puerta en la cara. Si no, no lo hubiera robado. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. Do you need medical assistance, Clarence? It's a little late for visiting hours, don't you think? Ah, no tengo problema I de will see migraña. you later. Ah, no, todavía tengo que hablar con usted. A ver. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle Ah, bueno, now. usted es el que está buscando bichos. What is this new battle? I saw terrible things Yo during soy the war. permanganata de Horrors I potasio. thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. La pobre perrita muriéndose de hambre. Vampires. Pecado. La grande le puse que me trae algo, sí. Aquí todos estamos esperando comida. Le doy mejor a la perra que a la mayoría. Es que me dormí. Qué bien dormir, pero qué mal dormir. Si pudiera tener el descanso de dormir sin tener que dormir, lo haría. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Que no me ardieron los ojos después de muchas horas de estar frente a monitores y pantallas. Ok. Ya vi a la esposa. We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. But you're alive. You returned in one piece and you agradece, maje. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, Yo tampoco. I'm not the man I Estoy used muerto. to be. Usted puede ser comida fácil, pero es mi amigo, entonces no me lo voy a comer. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to Ok, parece que la casa es importante. Yes. What about the Mullaneys? Kalash es... What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there?
You need Bueno, some ahí se ve. rest. Voy a ir a hablar con Venus otra vez porque You me should abrió una try to opción. sleep. Allá hay alguien más de fondo. Bueno, este juego salva cada vez que termina una conversación, por lo visto. Eso es bueno porque ahorita voy a parar ya para que todos vayamos a comer. Son las... ¿qué? 10:23. No estaba a la par de la casa, digamos. Es el ray tracing, que no es ray Hello, tracing. Jonathan. Please come in. Ahora sí me dejó entrar de una. Bueno, Mary todo bien. came here with her husband and her son. Tengo una nueva cosa para What do preguntarle. you need from me, Jonathan? ¿Aquí? No. Aquí. Venus, why do you worry so much about your Sí, family's porque esa gente en esa reputation? época y en esos Everyone lugares era así. laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. Ella está como una I'm muy a leper moderna, in es my como de los own 20 y community. todavía no eran los 20. Bueno, ya no me dijo nada más importante, ahí se ve. Chao. Goodbye for now. I'll be back. Ay, choqué. I'm so sorry for your loss. Sí, ya me lo dijo. Second source of affection. ¿Alguien más conoce al mismo Mae? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Ahí está, Clarence. Tiene migraña. Tengo que buscarle algo a Clarence. Ah, no, aquí está la compita. Women's right to vote is only the first step. ¿Ahora dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ahora vamos por comida en un ratito. ¿Ya comió la perrita? ¿Todo bien? Es que tengo aquí a 43 metros. Ok, por aquí. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Sí, es por ahí. La música se fue. Pero vamos a dar la vuelta por este otro lado. Ah, no, pero yo iba a hablar con Lady Ashbury primero. Porque ya hablé con estos maecillos. ¿Cuál era la casa de Lady Ashbury? ¿Esto qué es? Swansea, hay una nueva conversación con Swansea. Estos dos son los dos lugares a los que tengo que ir. Pero ahí es donde está cerrado, ¿sí? ¿No? No, aquí no es. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Este es como el lado feo. Ah, no, sí, este es el lado que está cerrado. ¿Por arriba? No. Vamos a ver si puedo dar la vuelta porque se puso silencioso aquí. Ha salido un super diablo. Más nivel 28. Pues tiene estas más gritonas. Y viendo los aguatillos. ¡Uy, qué asco! ¡Mira, cochina! Explotó. ¡Guácala! Mi gato huele a galletitas. ¿Cuánto tiene su gato? Fíjense, yo creo que sí tenías. Sí es cierto, sí tienen gatos. Aquí todo el mundo tiene gatos. Me siento avergonzada. Mejor me voy para allá. Es perdonable no tener gatos. Mi gata tiene 15 años de estar en esta casa. Ya es abuela y todo. ¿Cómo se llamaba? Luna era, ¿no? ¿Cómo era? Sí, ¿verdad? 31 metros, 30 metros. No es por ahí, es por aquí.
Abrí una puerta nueva para llegar más rápido a algún lugar. Más de nivel alto. Cállese, no me diga tan feo. Yo a usted no lo trato mal. ¿Por qué tiene que ser tan grosero? Sí. No me prenda fuego. Váyase. No me tratan tan feo. Yo no les he hecho nada y me atacan. Ok. ¿Aquí qué hay? Aquí hay algo, una puerta. I cannot enter. Ok, este es el otro lado. Ese lugar se ve todo trágico. Ya no quiero ir. Sí, Luna era, ¿verdad? Esa era la del vampigato. No, esa no era la del vampigato. Esa era la hermana, ¿no? La mamá. No me interesa pelear con ustedes. Estoy medio desubicado, como siempre. Es que podría ver el mapa, pero siempre me da pereza. Y aquí hay una puerta, una basura. En años humanos no sé cuántos. Yo tampoco estoy seguro cuánto es la edad de un gato. Mi gata tiene 5. Alguien investigue. Esta puerta es cerrada. Mi gato tiene casi 2 años. Mentira, 3. Es un gordo rico. No se lo coma. No se lo coma. Me gusta esta calle, se ve bonita. 52 metros, pero es por ese lado. Por ahí no puedo ir. Es más un vampiro. ¿Por qué me va a atacar? Mugroso. Entiende que yo soy del Áscalo. Estoy ahogando intrépido. Soltó algo, sí. 54 metros. Si es que es el otro lado de estos muros. Esta puerta. Por aquí venía yo ahora, ¿no? Aquí venía con la vieja que vomitaba feo. 40 metros. Entonces de este lado. 45 aquí. Unas cajas. Ah, sí, es la puerta cerrada, pero no se vale. I cannot enter. Es una puerta que brilla, no. Women's right to vote is only the first step. 33, 27. Aquí debe ser. 24. No. Esta puerta que no me dejaba pasar, pero entonces estoy mamando. ¿Vamos por arriba? Eso sí, ya 30 metros. Es aquí a la vuelta. Es como entre estas casas, a ver. Sí, solo por ese caminito, pero hay 2 entradas, parece. Este es el portón. Tal vez por arriba. A ver. Dante Genaro. ¿Por qué Genaro, man? Ok. Ok. Ah, tengo un nuevo agente, Clarence. Ok, Clarence, hábleme. Dígame lo que me tenga que decir. Good evening, old chap. Are you all right?
Gordon. Lie to you, Johnny. Gordon I'm Shumway. not a well Pero man. Gordon Shumway comía gatos. Tell me what you have discovered about vampires, Clarence. They've always been here. And if you search for long enough, you realize others know about these devils too. I'm not alone. ¿Vos crees? What do you mean you're not alone? Who have you met? The Guard of Prewin. The Brotherhood of St. Paul's Stole. Si les gusta porque uno es calientito. Those names always pop up when you dig deep enough. Have you spoken with any of them? No. With the quarantine, it's almost impossible to leave the West End. But as a doctor, maybe you could, Johnny. Are you asking me to help you prove the existence of vampires, Clarence? Yes, Johnny. Shadow. Please, gather all the information you can find about vampires and bring it to me. You're the only friend I have left. I need you. Kenshin. Have you shared your research with anybody else? No. But I've published my leaflets all across the city, hoping that someday someone will realize I'm printing the truth. También sale censurado. Perrita. En ese otro coso. Vamos a ver algo más. Okay. Clarence, why have you distributed leaflets about vampires all across the West End? I have to warn everybody about them. They've killed thousands of people already. Unnoticed thanks to the epidemic. Kenshin es... We are all in danger here. Vampires in London? Come on, Clarence. Who's going to believe that? I'm not mad, Jonathan. You have to believe me. I know they are real. They're all around us, even as we speak. Okay. You need to shut up. Clarence. Él es mi amigo, no lo voy a tratar mal. Y tiene razón, tampoco es tan friend to me. If you say you saw a vampire, then I believe you. Thank you, Johnny. Thank you for your trust. You don't know what that means to me. It's all right. But if you want my help, you have to explain exactly what happened. The first time it was in Rouen. I saw an officer drink the blood of a soldier. I saw its teeth. Saw it bite. It was a vampire, Johnny, and they're here too. No, se dieron más hints. Pero extrañamente no. Pero bueno, aquí puedo revisar. Al malo vio en Francia. Pero él sabe que hay aquí. Ok. Este más es el pilar, el señor ese zapazo. You need some rest. Voy a buscarles un medicamento apenas pueda. Voy a ir a mi casa a crearle medicamento, a subir de nivel y a salvar. Creo que es lo que debo hacer. Y ya es tarde y hay hambre. Y mañana hay que trabajar. ¿Es por aquí? Sí, es por aquí. Esta es la casa. La casa mía. La casa de yo. Sí, sí. Ahora venimos. Gandalf un gato y otro Shaka. ¿De quién era el gato Shaka? Sí, es Juernes. Qué envidia. Por dicha mañana es viernes y viernes de quincena. Todo bien. Ready, Mr. Jonathan. ¿Cómo supo que era yo? Este era mi cuarto, ¿verdad? Sí. Vamos a investigar un toque. Me encanta que el man tiene un escritorio para hacer todo. No puedo hacer de esto. Hasta todavía no consigo la receta, man. No sé dónde conseguirla. Voy a crear fatiga. Anemia. Ah, que el otro más tiene una vara que no tengo yo. También hay dos más que no tengo todavía. Creo que esta todavía no le puedo subir. Necesito conseguir. Ay, sí, ya puedo subirle. Tengo un arma más fuerte. Y esto está muy bueno. Tengo que conseguir 2 de esos, pero ya tengo lo más difícil de conseguir. Así que pronto tendremos un arma mejorada. A este le puedo subir.
Esto está muy bien. Me gusta que con esa puedo recuperar sangre. ¿Qué es esto? No tengo que recargar municiones porque ojalá comer todo si pudiéramos, si no se puede. Shaka, el segundo gato de la... Ahora se llamaba Shaka, yo no me acordaba de ese gato. Uy, si no recuerdo. ¿Quién está tomando? Borrachos, oís, es que sigue de comer y tomar. Buenos nombres. Uy, sí, no recuerdo el trabajo. Yo no tomo, prefiero comer. Pero el trabajo sirve para mantener los vicios, entonces de ahí es lo que hay. No se puede, Esteban. Hay pandemia. Igual que en el juego, hay pandemia. Nos convertimos todos en Skulls o algo así. Igual aunque se pudiera, estoy muy largo. Ok, a ver. Subámosle a la sangre porque tengo muy poca sangre. Hace un rato no me sube la sangre. Ya no puedo subirla más. Sí puedo. Un poquito más entonces. Es importante tener suficiente sangre. Yo creo que ya no me alcanza para nada, sí, ya todo bien. Nos mantenemos en nivel 22, pero tenemos cosas funcionales. Después, cuando pase la cosa. Sí, cuando pase la cosa. Ahorita no se puede, pero ya con eso que la vacuna ahí va. Miren, va mejorando. Este es el primer lugar que logro mejorar. Todos se me van al diablo. Este mejoró, todo lo se ha arruinado. Este me fue bien. No sé por qué, que hice diferente. Solo porque me uní a la sociedad secreta de vampiros que gobiernan el mundo. Bueno, Londres. Pero bueno, está bien. En cambio de las otras, están en 92%. 52%. Ese se fue al diablo. Ah, no, pero va mejorando también. Esa no pasó nada. No, bueno, mejorando, estamos mejorando. Esa es vieja estrategia. Como vamos todos viendo el stream. Sí, ese es un clásico. Ustedes pueden comer, yo no. Y era gobierno del mundo. Al parecer era una buena opción. Este lugar sí, yo creo que sí se va a hundir hasta el fondo. No se afectó en nada porque no he ido ni he hecho nada en ese lugar. De ese lugar me caen bien. Ella, él más o menos. El borracho no lo volví a ver, se me perdió. Ella no me cae mal. Este man no me cae bien. Este man no me cae bien. Esta señora no me cae mal. No la conozco, pero no la he tratado. Rufus es el maecillo joven, me cae bien, pero la pasa muy mal. Esta señora me cae bien y este es el mugroso que le robaba. Esta está perdida también y ella me caía bien. Esta me caía mal, pero yo la maté. ¿Quién es Rodney? Ah, es el mae que está escondido. Y este es el loco. Y este es el baboso ese que me arruinó todo mi plan. Siento que es... me debo preocupar. No, si yo gobernara el mundo probablemente se lo daría a alguien que sepa hacerlo mejor que yo. Es una de esas varas que siempre he pensado que es medio absurdo que alguien quiera conseguir como dominar el mundo. O sea, la breteada, no jodas. Y nadie se quiere y después se pelean y uno tiene que estar arreglando los problemas de todos porque nadie se quiere. Entonces no. Eso sería un brete para alguien más, para mí no. Pero bueno, si avanzamos, conocimos a los más estos, a Redgrave y compañía. Y yo no sé si estamos muy lejos del final. Yo no me escondo.
Quiero ir a la cena, sí, yo ya voy a ir a buscar comida. No sé ustedes, pero yo lo que tengo es como un atún y ahorita me lo como. Y ya mañana terminamos la semana de brete. Sábado de descanso, domingo hacemos stream a las 7:30 o 7. Voy a tratar de hacerlo a las 7, pero siempre me atraso y empiezo a las 7:30. Entonces, digamos que a las 7. Igual ahí les mando notificaciones. Espero que se manden las automáticas, pero no estoy seguro. No sé si les están llegando. Voy por pinto y atún. Buena combinación. Casi todo es mejor con atún. Hay una solución muy elegante. Bombas de hidrógeno. No, esto no es elegante. Es muy messy. Pero bueno, ahí no. Pura vida por aparecer hoy. Y seguimos el domingo tipo 7. Ahí me cuentan si les llegan las notificaciones. Y si no, igual yo les mando. Pura vida. Buenas noches. Que coman y descansen. Que sueñen con gatos o lo que quieran soñar. Y a comer. La vieja confiable, el atún siempre. Más el atún es excelente. Salva todo. Pura vida. Chao.